varios puntos que analizar. Lo primero, creo yo, que trata de ser en esencia empezar a visualizar a uno de los actores que lejos de lo que es el contexto político electoral ya te está generando problemas, que es la sociedad civil. La sociedad civil es en esencia una resistencia al poder, se ha manifestado siempre, y en esta ocasión hubo una protesta que sale del escenario que conocimos. Es decir, yo en la noche estaba en mi casa, de repente veo, pues estaba leyendo un libro, haciendo mi computador, y veo que hay una protesta en una comunidad. Había escuchado de la mañana que había un plantón, y veo una escena que vos no lo habías visto de esa manera mucho tiempo, ¿verdad? Ver todo lo que es el cuerpo policial, el aparato represivo del Estado, enfrente de una comunidad enfrentados. Esto se puede interpretar desde los ángulos que vos querrás verlo. Sí, mira, y yo lo que veo es que ahí hay un problema de manipulación. Que hay necesidad, sí hay necesidad. Que más allá de la sentencia firme judicial, puede haber un problema de injusticia, si se quiere ver así, porque son personas que tienen muchísimo tiempo de estar en esos terrenos. Pero ahí me parece que es bastante clara una estrategia, como dije al principio, de manipulación. ¿Por qué? Porque tiene todos los componentes para crear un escenario. Yo desconfío mucho del término de la sociedad civil, porque ese históricamente ha sido muy, digamos, muy instrumentalizado pues, en la historia del país. Y yo lo que veo ahí es que hay, por lo menos se cumplen 3 condiciones de este tipo de manipulaciones. Primero, la legitimidad pública a partir de, no solo de la necesidad, sino del hecho de involucrar a adultos mayores y sobre todo niños, ¿verdad? Porque si vos vas a ir a hacer una protesta, contás con que potencialmente puede haber algún tipo de confrontación, y si llevas a los niños y los pones como escudos humanos, que para mí eso es el tema, entonces ya hay una intencionalidad que no creo yo que se les haya ocurrido tan espontáneamente a la comunidad, además de que había sí un aparato mediático listo para cubrir, ¿verdad? Y en los videos que se observan cuando comienza el jaloneo, ¿verdad?, con una de las personas que está siendo capturada, hay un jaloneo ahí e inmediatamente comienza una narración preparada que dice, esta es la policía de Bukele, el aparato, o sea, ya eso no es una cosa que surja tan espontáneamente. Y luego también pues como parte de este activismo es una cosa que ya la hemos visto en años anteriores. El dinero que se recaude se va a usar para pagar la deuda de la cooperativa El Bosque. Está un porcentaje de ese. Primero, la racionalidad del 30%. Bueno, como te digo, es decir, aquí esto ya hemos visto, este libreto lo hemos visto en otros lados, realmente no es nuevo, ya hemos visto este libreto en otros lados. Pues realmente si grabas un 30%, lo que estás planteando, bueno, acá de tener un ejemplo de los aranceles, ¿verdad? Estás viendo más o menos ese tipo de disputas. También recordar que hay una narrativas también que tienen el escenario. Ahora, que esto va a solucionar el problema, pues teóricamente sí, pero ¿quién tiene que solucionar el problema realmente? Es un problema de justicia, no es de dinero. Y si ahorita en este momento se ve la justicia, y vuelvo a repetir, la justicia, porque con lo que le pueden grabar a los ONG pueden pagar eso fácilmente. Claro que lo pueden pagar por la cooperación, pero va a tener la resistencia, como dice el profesor también, de ver cuál es la reacción de la cooperación ante la ley como está planteada. Porque ahorita solo he dicho, lo vamos a plantear y vamos a ver. Recordad que la cooperación internacional en El Salvador es amplia, es variada, está en diversos temas. Pero por eso pueden haber exenciones. Ahora, si vos querés señalar y decir a esta sí, a esta no, que puede ser un caso, y como te digo, es que aquí hay que tenés que empezar a ver que existe una respuesta ante una petición que yo lo llamo de justicia, pero también puede existir, y no tengo duda también, incidencia política. Hay una respuesta política. Y la respuesta política va hacia un sector que se está movilizando y está creando un escenario también que es complejo. Y es complejo para la visión y la perspectiva de cómo se ha planteado el poder y cómo el poder ha planteado su narrativa de El Salvador. Porque, ojo, las que estaban ahí eran comunidades pobres.
Y en este país pareciera que la pobreza ya no está, pero existe la pobreza. Existe el problema del hábitat, de la vivienda. Y eso es una de las discusiones que están teniendo en redes ahorita. La causa puede ser justa, pero es decir, es valedero el hecho de poner a niños en este tema. Es que mira, personas que muchas veces... aquí hay una cuestión que hay que decirlo, hombre. El problema de estos países es la pobreza y la miseria, hombre. Pero eso justifica la acción. Claro que no, pero aquí vamos al punto. Fíjate que yo conocí hace un par de ratos una comunidad que estaba entre Tequisaya y Aguachapán. Esta comunidad la utilizaba en aquel momento el FMLN con la promesa de construirles casitas para andar protestando contra aquella famosa sala de lo constitucional, donde estaba una reunión que iba, bueno, Florentín andaba repartiendo la constitución todos los sábados. Ahí estaba afuera esa comunidad, la andaban moviendo por todos lados. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están empobrecidas. Y por supuesto, puede leer el profesor, claro, puede existir la manipulación, pero también están los derechos. Y en este país, la manipulación hacia los pobres ha sido por todos los políticos, Entonces, por eso, la superación de la pobreza y la mejora de la educación y la calidad en el aprendizaje y en el pensamiento crítico nos puede salvar. Pero eso es en el futuro, en el presente estamos complicados. Profesor, ¿cuál es su olfato político? Porque aunque no lo dice el presidente, hubo un intento en el 2021 de presentar una ley. No sabemos si va a ser la misma o va a variar. Y le hago esta pregunta porque la ley del 2021 menciona sanciones como multa, cancelación de personería jurídica e incluso procesos penales. ¿Crees que impulse la misma normativa o puede ser una nueva, ya que la coyuntura cambió? Sí, yo creo que en la actualidad hay como dos elementos distintos a 2021. Uno ya lo mencioné, que es que en aquella época había una hostilidad más marcada de la comunidad internacional, ¿no? Y eso podría haber influido en que aquella ley fuera como más severa, es decir, duros por acá, duros por acá. Entonces, ahora que la situación es un poco distinta, creo yo que podría ir más a quedarse en el impuesto, en el 30%. Y hay otro factor también importante. Ahorita el país ya no tiene como freno lo que podría haber sido en el 2021 muchísimos de los fondos de la USAID, que eso pues está desactivado y pues todo indica que van a quedar reducidos a un mínimo. Entonces, pues por ahí también creo yo que hay otro factor que anima de alguna manera al presidente Bukele a presentar una ley en este otro momento, ¿verdad? Porque decir, bueno, tampoco es que tenemos que pelearnos necesariamente con los Estados Unidos a través de la USAID por este tipo de cosas, ¿verdad? Porque la comunidad internacional, de una u otra manera, creo que siempre van a acabar viéndolo como una sanción, ¿verdad? Digamos una sanción administrativa, ¿verdad? Ese planteamiento último de que nuestro empresariado pueda cambiar su mentalidad con respecto a no trasladarle a los precios. ¿Es posible esto cuando todavía no se ha incrementado el salario y ya han sufrido los productos de los servicios? Hemos visto cómo han incrementado en esta semana los productos de la canasta básica, tomate, cebolla, el chile. Entonces, ¿es posible eso que está planteando el profesor, puesto que no va a haber un control de precios? Entonces, ¿qué sentido tiene una medida del salario mínimo que es para, por lo menos, dignificar un poco si al final ese incremento que debería de ir al bolsillo del trabajador no llega porque ya se actualizaron todos los precios de los otros consumos? Pues fíjate que eso le llamó un gran pensador francés, Saint-Simon, le llamó socialismo utópico. El día en el cual los ricos iban a tener bastante conciencia que iban a arreglar los problemas de la bondad. Pues quisiera que eso fuera así, que cambiara la mentalidad, pero aquí la tasa de acumulación en el país es grande. Y lo que decía el profesor creo que es bien importante, hay que rescatarlo. Tampoco va a tirar una brecha vos hacia obligar a un salario mínimo cuando puede impactar en uno de los sectores que genera una gran cantidad de empleo, que es el microempleo.
El problema es que la tasa de acumulación en el país, que rondea casi el 64% concentrado en una poca gente, eso te genera un problema porque el otro gran porcentaje que tiene menos, tiene la mayor parte de empleos. Entonces, si vos no haces una propuesta responsable, como planteó el profesor, creo que le secundo la palabra, entonces te puedes poner a que te genere una burbuja inflacionaria, pero también que te estabilice el empleo en el país. Yo creo que va a afectar a todas las empresas, ¿verdad? Lo que pasa es que también ahí, insisto, en que hay una mentalidad que cambiar. Si el empresario sigue pensando nada más en que al momento de aumentar un salario mínimo, él de su bolsa está poniendo ese aumento como que fuera pérdida para él, para su utilidad, si sigue pensando de esa manera, no avanzamos. Porque de esa manera pues siempre se va a hacer un aumento de mala gana con fuerte tendencia a, digamos, si no le salen las cuentas que él esperaba, despedir, digamos, tiene 10 empleados, despedir a uno y que los otros 9 hagan el trabajo del resto. Y pues de esa manera, insisto, se tiene que generar un cambio en la conciencia empresarial. Vuelvo al tema, no creo yo que sea, o sea, sí, evidentemente sería una cosa de, o sea, nosotros podemos hasta citar. Pero estás hablando de El Salvador. Por eso, nosotros podemos plantear hasta las encíclicas papales de 1891, ¿verdad? Pero el tema es que en El Salvador en particular, y eso lo decía, yo recuerdo cuando el gran Dagoberto Gutiérrez hizo análisis, que aquí el empresariado es aquí, digamos, un poco tosco, él ocupaba otra palabra, pero aquí en particular creo yo que excesivamente extractivo. Es ahí donde puede ayudar un elemento político que no hemos hablado hasta ahorita, y es que como la propuesta viene del presidente de la República, que tiene un amplio respaldo popular y una autoridad fuerte, dudo yo que el empresariado se vaya a poner frontalmente en contra de eso. Entonces, porque hay una autoridad política que de alguna manera le está diciendo, bueno, esto es lo menos que queremos, ¿verdad? Lo menos que queremos y es razonable. Si se meten en pleito ahí, bueno, estamos viendo otros sectores que se han metido en pleito y no les ha ido muy bien. Entonces, yo creo que ese factor político sí puede ayudar a que las cosas, que se hagan las cosas como deben ser y que también ahí hay una cosa del Ministerio de Trabajo que creo yo que es bien importante, es que también se continúe un esfuerzo, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda, que se continúe un esfuerzo grande por combatir la evasión de responsabilidades patronales. Eso es así. Ahorita Bueno, hay cierta escasez de albañiles de y hecho, les han tenido que... Es cierto lo que usted dice. Yo tuve una reunión con unos constructores que se dedican precisamente y planteaban que uno de los grandes problemas que está enfrentando el sector de la construcción es la mano de obra. No hay es que lo que pasa es que albañiles. tenés un problema de país en las visiones del empleo. No has caído en la especialización. Y ahí tenemos que nosotros revisar cuál ha sido la función de la educación y el mercado de la educación, que un tiempo lo hablamos. Fíjate que pasa algo que es bien importante en el tema de lo que es el empleo. En el campo del empleo es bajísimo porque no está tecnificado. Es un trabajo todavía a nivel colonial. Pero ahí también no solo eso, la escasez de mano de obra, la edad, tenés está jugando un papel claro, pero decime, ¿quién quiere trabajar en el campo? Ahora, si vos ves el empleo, y aquel día está viendo yo, el presidente está reunido con los industriales, la industria es un factor importante que puede apostar para dignificar empleos. Necesitas industria, necesitas una articulación de empleo más fuerte. Pero aclárenme los dos. ¿Quiere decir que aquí hay, detrás de una persona que tiene un empleo, hay 9 haciendo cola? Bueno, yo te cuento nada más una experiencia cercana en mi campo docente de una plaza que se publicó en cierto lugar, no voy a decir cuál. No aparecieron uno, aparecieron, no te miento, 100 currículum. 100 currículum para una plaza. O sea, hay ciertos sectores que están, bueno, el sector docente es uno de ellos. Sí, es uno de ellos. Está sumamente, sí, es eso. Esto en realidad, y ya con esto quiero ir cerrando la charla, ¿de qué manera un mayor poder adquisitivo de los trabajadores puede dinamizar la economía?
Porque ese es el objetivo del incremento del salario mínimo. Vos recordás que una variable importante de la economía es el consumo. Si en el consumo vas a impactar en el sector informal, que es comercial. Por eso que cuando se incrementa el ingreso, ¿por qué las remesas son importantes en el país? Porque estimulan el consumo y el sector comercial es amplio en el país. Ahora, el problema del sector comercial es que su baja calificación para el tema de la formalización. Ahora, para aumentar esa producción y desvirtuar lo que es la balanza comercial, que es un problema de la economía de siempre nosotros, solo en algunas épocas posiblemente fue diferente, tenés que generar más producción para crear así que el consumo, que es la variable que vos potencias para generar ingresos, pues se devuelva, lo que decía el profesor con el tema de Henry Ford. Él decía, les pagan más para que compren carros. Y es una idea pues de la economía clásica. Habría que ver en qué visión de la economía, si estamos también en el mercantilismo, si estamos en el liberalismo, el neoliberalismo, cuál es la visión de la economía. Yo con que saliéramos del capitalismo semifeudal estaríamos Te darías por bien. satisfecho. Sí, porque de veras que... ajá, así Bien, es. ya para cerrar, quisiera preguntar, en la experiencia de ustedes de larga data, viendo ya una propuesta en concreta, ¿crees que se va a mantener 12 hacia arriba o 12 hacia abajo? ¿O 12? Menos de 12 no. Si acaso No habrá creas. 1 o 2 puntitos que puedan negociar. Ojo, un detalle importante, hay que ver la representatividad de las personas y organizaciones que están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque no nos olvidemos, antes tradicionalmente se daba por descontado que era la ANEP, ¿verdad? Entonces ahora hay que ver si la ANEP es representativa y si está de la pequeña y la mediana empresa, si son representativas, si los trabajadores que están son representativos, que yo creo que hay mucha tela que cortar también. A ver, con esa visión, estamos hablando de legitimidad de la medida. Sí, ¿cuál legítima es la medida? Ahora, yo pensaría que no menos del 12.